Gloria a Dios. Es tu corazón más blanco que la amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le doy gracias a Dios por sus vidas, cada uno de los que estamos aquí presentes, porque no es nuestro, sino de Dios que nos tiene aquí. Y le doy gracias a Dios porque desde ayer me puse en mi corazón volver a predicar en la calle con mi bocina. Pero créanme que cuando uno quiere hacer algo, se levantan cosas a tu alrededor y pareciera que te desmoronan. Pero gloria a Dios, yo en ese momento me humillé ante mi Dios. Estuve llorando un buen rato ahí pidiendo misericordia, porque entre nosotros a veces nos desmoronamos y sin darnos cuenta le estamos haciendo mal al que está al lado de nosotros. Y gloria a Dios, a lo que le quiero decir que tenemos un Dios poderoso. Amén. Que conoce las intenciones del corazón, la mente también. Y pues eso no me quitó la gana. Lloré un poco, me consoló el Señor y estoy listo hoy en la mañana con ganas de salir a la calle. Y esta es mi oración, que siempre salgo, siempre que le pido a Dios misericordia por todos nosotros y queriendo hacer la voluntad que Él quiere, pues sobre todo. Y le pido, Padre, así como estuviste con Moisés, Josué, esté conmigo, porque si tú estás de esa manera, pues voy a hacerlo, y si no, me va a ir como, ahora sí que, como en feria. Y gloria a Dios, venía en el camino y todo el tiempo los tránsitos me apoyan. Y incluso hace un año, que anduve predicando casi un año, me cargaba bien echando un tránsito de la moto, 2 veces me paró, pero al último ya me dejó ser. Y ahorita me vuelve parando de la moto. Y para gloria de Dios me paré y le dije que lamentablemente pues, que debo sacar un permiso. Y yo le dije, varón, es verdad, ya me lo habían dicho, pero no lo he sacado porque no tengo dinero para sacarlo. Aparte, esta obra que yo tengo es una obra muy buena para que usted me apoyara en mi labor, digo, lo dice Pablo. Pero si yo anduviera haciendo mal, pues ustedes están para acosarme. Pero Dios lo puso a favor y ahí me tuvo como unos 15 minutos, pero al último me dejó ir.
Por cierto, me dijo rotundamente que era católico. Y yo creo que por ahí agarró el enemigo, pero gloria a Dios, aquí estoy con mucho gozo y no pienso dejar de hacerlo. Siempre Dios me ha dado la fuerza para y el espíritu de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Dios les bendiga, familia. Les comparto de que Dios me dio la victoria porque no desembolsé ni un 5, una. No traía otra, pues Dios, esta obra es de Dios Altísimo. Dios les bendiga, familia. Les amo. Dado que Dios ha puesto personas, ¿verdad?, a mi lado que sean de bendición, ¿verdad? Yo les doy gracias por la vida de la hermana Carranza, de cada uno de los hermanos que ha puesto, ¿verdad? Y pues, hermano, ayer fuimos al mercado porque iba a venir con la hermana a limpiarle. Y entonces me encontré una vecinita allá que vende pollo, pero es ¿cómo se llama? Hombre y mujer, ¿verdad? Ajá. Y entonces me dice, y yo paso y dice, oye, Sol, ¿no me vas a comprar pollo? Y le digo, no, pero está bien caro el pollo ahorita, le digo. Dice, no, aunque sea, le digo, bueno, te voy a comprar alitas y patitas. Dice, sí. Y le digo, ¿y ahora trabajaste tú hoy viernes? Dice, sí, sí trabajé, pero ya le dije a mi patrona que me voy a la 1. Y le digo, ¿y por qué te vas a la 1? Porque yo soy católica y voy a guardar este día. Y yo dije en mi mente, digo, pero ¿cómo lo vas a guardar si ya andas bebiendo? Olía a vino. Y entonces le digo, y yo clamé, le digo, Señor, ayúdala, ¿verdad? O sea, tiene sus pensamientos que solamente por cuidar el día, pero debemos de cuidar nuestro corazón y nuestra boca. Y así es que, hermano, el Señor me escuchó, dice que ayer cuando llegó a su casa a las 2 y ella iba a beber. Entonces dice, en la mañana me la encontré y me bajé con ella y me dice, y le dije, oye, ayer a qué hora llegaste. Y dice, ay, Sol, ¿qué crees que me pasó ayer cuando te vi? Me fui como a la 1, llegué a mi casa a las 2 y dije, ay, voy a bajar allá para la tienda para tomar una cerveza. ¿Qué crees que me pasó? Le digo, ¿qué? Que me metí a bañar y ¿qué crees? Que me acosté y me quedé bien dormida hasta ahorita que bajé. Digo, gloria a Dios que no te tomaste esas cervezas ayer, le digo, pero ya te las habías tomado. Digo, y le comenté, le digo, mira, ayer que te vi, yo le dije, Señor, ayúdala, ¿verdad? Dice, oye, Sol, si es cierto, porque ese vicio, fíjate que a veces me domina, pues yo creo porque no busco a Dios como es, dice. Y pues yo le doy la honra y la gloria a Dios porque ella reconoció, ¿verdad?, que no puede en su fuerza. Dice, necesita buscar de Dios. Sí, es como de él, no sé. Mujer, Ella es hombre, No, es hombre, pero se viste de mujer. Ajá. ¿Es hombre? Sí. Y ya cuando la acompañaba ya y ya se persinó y luego le dije, y digo, ¿y por qué hace? Sí, ya le he predicado, hermano. Y fíjese que antes era bien, pero bien pleitista, pero no podía ver. Hoy ya como que ya Dios ya la apaciguado, pero todavía tiene que trabajar en ella. Y me dice, Sol, dice, mira, yo sé que esas imágenes, yo sé que no son nada, yo sé que Dios es Dios y esas imágenes no son, solo lo hago porque yo reconozco a Dios. Y le digo, lo bueno que sabe que es malo idolatrar a eso, a las imágenes. Lo bueno que Dios te da el entendimiento que no debes de postrarte ni de adorarla. Dice, no, Dios es Dios. Y por eso le doy gracias a Dios y pues le doy gracias a Dios porque nos ha cuidado, estamos aquí en este lugar. Y pues yo les pido, hermanos, que lleven en oración a mi papá, ¿verdad? Yo a lo mejor a hoy voy a salir a Irapuato. Ya mi hermano en la mañana dice, te voy a mandar para que te vayas, pues, para que le eches una vuelta a mi papá, pues tú estás más cerca de él que nosotros. Y pues yo le doy gracias a Dios porque pues cuando mi hermano vino, ahora que vino, que vino aquí a Acapulco, me dijo, hermana, lo que tú necesites. Y pues, hermana, es él, uno de mis hermanos que él, o sea, nunca, yo le he pedido nada, pues, pero tampoco él me ha dado algo, ¿eh? Entonces yo digo, ay, mi hermano siempre es duro, así. Y ahora digo, Dios le ablandó el corazón, digo, le digo, hermano, tú ya estás cansado, es que como tú me dices, busca a Dios, dale gracias a Dios. Y todo eso se me ha pegado, dice, he buscado, he clamado, he dicho como tú me dices, dale gracias a Dios en todo. Dice, y ayuda a quien tú puedes. Y fíjate, dice, Dios me multiplica, me da más.
Dice, y pues he visto que Dios obra y por eso ahora te quiero ayudar. Y le digo, bueno, pues gloria a Dios, le digo, por tu vida, ¿verdad? Porque ha dispuesto su corazón. Y esto es para la honra y gloria de Dios. Una parte del hospital fue hecha donde era la Cruz Roja Mexicana en el pasado, hace muchos años, fue parte. Bueno, yo llego ahí y he escuchado muchos comentarios de compañeros, trabajadores, trabajadoras, que ahí espantan y que han tenido experiencias y que ha habido personas que hasta después de haber experimentado espanto, se han muerto después de cierto tiempo, ¿verdad? Y se han muerto personas que trabajaron haciendo este trabajo que yo hago, personas ya mayores. Entonces estaba unos compañeros que son del departamento de limpieza y estaban platicando acerca de eso. Entonces yo iba pasando y me pregunta una de ellas, me dice la compañera, oiga Jesús, ¿a usted no lo han asustado? Le digo, no, le digo, a mí no me asustan, le digo, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y me dice ella, amén, me dice ella, amén. Conociendo ella de Dios. Entonces, se siguen escuchando. Ayer me decía un policía estatal que están haciendo ahí un trabajo, están ahí porque están resguardando los medicamentos y los tienen ahí, trabajan 6 días y viene otro y así los están turnando. Entonces ayer me decía uno de ellos, me decía, oiga, dice, fíjese que antier me bajé a bañar, dice, porque ellos tienen el privilegio que les dan para bañarse ahí. Dice, me bajé a bañar, dice, ya tarde, dice, y fíjese que cuando venía subiendo las escaleras, porque hay unas escaleras para bajar al baño donde ellos se bañan, dice, cuando venía subiendo, dice, tuve una sensación que antes no había tenido, dice, sentía que alguien me venía siguiendo, dice, y yo volteaba a ver, dice, y no veía a nadie. Y no es el primero que me ha hecho ese comentario, me han hecho varios. Entonces, hay una fuerza ahí, hay una fuerza, un espíritu. Yo le comentaba al hermano pastor, le digo, fíjese que tuve, y ahora voy a lo que es mi testimonio. Hace como 4 o 6 días estaba yo bien dormido, porque tenemos el privilegio de estar trabajando de guardias, pero durante la noche podemos dormir unas horas. Entonces yo me fui, me dormí, y siempre me duermo bien tranquilo, en paz. El Señor me da el privilegio del tiempo que me duermo tranquilo, me duermo en paz. Y estaba yo bien dormido y de repente sentí un ataque espiritual, un ataque muy fuerte, hermana Carranza, que venía una fuerza, no tenía cara, no tenía cuerpo, pero venía con un puñal hacia conmigo. Y yo estaba dormido. Pero cuando yo veo que viene, en mi no sé si desesperación, en mi tratar de defenderme, le empiezo a reprender en el nombre de Jesús. Y cuando me despierto, ¡pum!, se va la fuerza esa, ¿no? Entonces, pero yo grité dentro de ese encuentro, porque tengo 2 compañeros que que se acuestan a la par, y me oyeron cuando yo estaba reprendiendo. Me dice, ¿usted estaba gritando? Le digo, sí, estaba gritando. Le digo, pero no es malo gritar, les digo a ellos, no explicándoles cuál era la razón de que yo me desperté. Entonces, platicándole a mi hermano pastor, le digo, oiga pastor, fíjese que tuve un ataque, le digo, un ataque espiritual, y así, dice, ¿ha habido muertos ahí o algo? Digo, sí, ahí ha habido muertos, dice, ha de ser un espíritu que está por ahí, dice, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo de uno, dice, si no está uno cubierto con el Señor,
pues sí le llega a afectar esos ataques espirituales. Entonces lo que quiero decir y darle gracias a Dios de que por él yo pude contrarrestar esa fuerza demoníaca, esa fuerza, no sé, esa fuerza oculta, como habla esta promesa, esas fuerzas ocultas que no las vemos, no las podemos ver, pero que están ahí y nos pueden hacer daño. Sí, amén. Entonces yo quiero dar la gloria a Dios por darme la oportunidad de poder, aunque estaba dormido, pero poder en el nombre de Jesús, amén, poder rechazar esa fuerza que venía a hacer daño. Y ese es mi testimonio, hermanos, para la gloria de Dios, y sigamos firmes en este camino que es el camino correcto. Porque mire, la esposa de Beto, bien desconfiada, hasta ni a él de su papá se la deja la niña, ¿verdad, pa? Y ahora me dice la otra vez, dice, oye, doña Sonia, ¿usted qué tiene? Porque le digo, ¿por qué? Digo, dice, porque a veces me pide a Génesis y yo le digo que sí, y pudiéndole decir que no. Y me dio risa y le dije, ay, Chayo, le digo, tenemos que buscar más de Dios. Le digo, ya ves Génesis, cómo le gusta alabar al Señor, cantar alabanzas. Dice, siempre que la oye, y a él también, se alegra bien alto. Dice, allá estaba en su casa, mamá, ya vámonos ya, allá vámonos ya a la casa, nuestra casa. Dice, mira, ya me siento a gusto aquí, vámonos a mi casa. Y allá llega, y luego, tía Sol, tía Delfino, allá está gritando. O sea, ella se siente bien ahí. Ponemos alabanzas y a ella le gustan las alabanzas. El día de hoy, si el Señor nos permite, vamos a terminar de conocer este libro, hermano. Alguien, no sé si haya tenido la oportunidad de volver a leer, pues, hermano. ¿No? Hermanos, continuando con el estudio de este libro, hermanos, el libro de Jueces, donde el Señor nos muestra la gracia, donde este libro nos muestra la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo, hermanos. Y bueno, llegamos a esta sección y nos encontramos, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, que aparecen 12 jueces. Son 12 jueces que aparecen en este libro y 6 de ellos son tratados de una manera, si se puede decir, muy superficial, y otros 6 de una manera más amplia. Si lo ponemos en un cuadro, tenemos la lista de los 12 jueces, y los 6 que se mencionan de manera superficial es Samgar, Olá, Jair, Ibzán, Elón y Abdón. Esto lo podemos leer en Jueces, y en los 3 primeros versículos lo podemos encontrar, hermanos. Y los jueces que son mencionados ampliamente, tenemos a Otoniel, Ahón, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Amén. Algunos detalles de lo que hicieron estos jueces, hermanos. Tenemos el caso de Otoniel, que era de manera interesante un sobrino de Caleb. Un sobrino de Caleb libró a Israel de 8 años bajo la opresión de Husán Risataim, que era un rey entre los cananeos, y el reposo que Dios le dio durante 40 años duró hasta la muerte de Otoniel. Hermanos, ellos eran oprimidos. Tenemos una idea, 40 años de liberación. Y hermanos, cómo en 40 años el pueblo se deterioraba y el pueblo no aprovechaba esta libertad, sino que, ¿qué es lo que hacía este pueblo, hermanos? El pueblo se entregaba al pecado, a la idolatría. Eglón, rey de Moab, es el próximo en oprimir al pueblo, y esto es, hermanos, como un castigo. Y ante el clamor del pueblo, Dios levantó a Od, uno de los benjamitas zurdos,
el cual mata a Eglón y se subleva contra Moab junto al pueblo, y el reposo que él trae dura aproximadamente unos 80 años. Después tenemos a Débora. ¿Qué es lo que hizo Débora, hermano? Libera al pueblo de una coalición cananea liderada por Javín y comandada por Sisara. Y hermanos, no solo leemos en la historia este papel de Débora, sino también el de Jael, que era mujer de Eber, el ceneo. Sisara se esconde, huye, ¿y dónde se esconde? Se esconde en la tienda de Jael. Y Jael le hace creer que sí lo va a esconder. Sisara le dice, mire, si viene a buscarme, dice que yo no estoy aquí. Y entonces él está tranquilo y se pone a descansar. Y es Jael que clava una estaca en la misma sien. Ya que tenemos el papel que tiene Débora y que tiene Jael, en este caso también tenemos la extraordinaria historia de Gedeón. ¿Todos recuerdan Gedeón, hermano? Sí, amén. La victoria lograda sobre los madianitas. ¿Cómo lo hizo, hermano? Con tan solo 300 hombres. Que decía, Señor, pero solo con 300 y ellos son muchísimos. ¿Y qué es lo que dice el Señor, hermano? Yo con un solo hombre lo puedo hacer. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor estaba con él. ¿Quién puede contra el Señor, hermano? Entonces el Señor le baja la cuenta y le dice, solamente te vas a quedar con 300. Y hermanos, de manera interesante, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Esa historia sí la conocemos, hermanos, o quiere que la leamos. Pues Sí la conocemos, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y si recordamos la historia de Josué, hermanos, Josué era el príncipe o el capitán de los ejércitos del Señor. Entonces, a su vez, Gedeón es el príncipe también, era el que iba, el capitán de este ejército, hermano. Y una vez nos encontramos con una extraña táctica de guerra. Ellos dijeron, ok, sí, Señor, vamos a ir a la guerra. ¿Y cuáles van a ser nuestras armas de guerra? ¿Qué les dijo el Señor, hermano? ¿Qué es lo que tenían que llevar a la guerra? Trompetas y cántaros. ¿Se recuerda o lo sabe, hermano, que dijo que tenían que llevar trompetas y cántaros con teas? ¿Y saben qué son las teas? Ajá. Entonces, hermanos, algo extraño, ¿qué diría cualquier persona? No, pues vamos a llevar armas, vamos a llevar. No, ¿qué les dijo? Trompetas y cántaros. Nadie pensaría, hermanos, que una batalla se podría librar de esa manera. Así, pero recordamos cómo Dios derribó los muros de Jericó. ¿Sí lo recordamos, hermanos? El Dios que hizo aquel milagro era el Dios que iba a hacer este mismo milagro, hermanos. Y una vez más tenemos a Jefte, un hombre dispuesto a sufrir con tal de ayudar en la liberación de su pueblo. Pero el autor no dejó de mencionar el voto apresurado que él llegó a hacer respecto a su hija. Gloria a tu nombre. Y esto lo vemos en Jueces, hermanos. Que los jueces son representados, los jueces no son representados sin defectos, sino que son mostrados con ciertas virtudes, pero también con defectos, hermanos. Y a ellos el Señor los utilizó. El Señor los utilizó para liberar a su pueblo. Y finalmente, hermanos, tenemos a Sansón. Él lo podemos encontrar, lo podemos leer, hermanos, si ustedes gustan. Después en sus casas pueden leerlo, está en el capítulo 13 al capítulo 16, hermanos. Y la Biblia nos presenta sus debilidades son expuestas. Muy claramente lo podemos ver, hermanos. Era su falta de dominio. Jueces, hermanos. Todo el libro de Jueces. no lo tiene primera. Después entero. Ajá, hermanos, entonces, por sus propias reacciones, como reacción, Sansón actuaba como reacción de venganza.
¿Por qué, hermano? Por cosas personales. Porque él todavía tenía cosas personales que todavía no era liberado de eso, hermano. Él libertó al pueblo de los filisteos siendo mencionado entre la lista de los héroes de la fe. Esto lo puede leer usted en Hebreos, en el capítulo 11, hermano. Y Sansón sirvió a los propósitos de Dios. Y evidentemente, hermano, solo por la obra del Espíritu Santo. Porque solamente por el Espíritu Santo él pudo lograr lo que él hizo, hermano. Y Jueces destaca que la diferencia no la hizo la fuerza de Sansón, sino, ¿qué cree usted, hermano? La fuerza del Espíritu Santo que venía sobre él. Y la Biblia lo repite en varias ocasiones, hermano. Amén, hermano. En Jueces, esto lo podemos leer en Jueces 16, del 21 al 22, cuando después de que él fue atrapado por los filisteos, y dice, hermanos, que el cabello le comenzó a crecer. Esto después de que fue rapado. Y esto, hermanos, lo podemos ver como una nota de la gracia de Dios, porque el Señor lo volvía a levantar. ¿Para qué, hermano? Para libertar a su pueblo. Algunos ven a Sansón, bueno, yo creo que la mayoría vemos a Sansón y en su sacrificio y en su muerte para acabar con los filisteos como una ilustración de lo que Cristo vendría a ser, hermano. Amén. Sí, podemos entender esta comparación, hermano. Pero lo que nos muestra es que el Señor no se olvidó de su pueblo, hermano. El Señor estuvo allí con su pueblo, mes con mes, día con día, hermanos. Él estaba con su pueblo, aunque su pueblo pecara gravemente contra él. Allí estaba Dios, hermanos. Y ahí él estaba con su fidelidad. Amén, aleluya. Trayendo la liberación y protegiendo a su pueblo, hermanos. Sí, amén. Preparándolos para lo que vendría. Sí, amén. Amén, hermano. Pero finalmente llegamos a los capítulos 10, del 17 al 21, hermano. Lo que podemos llamar como el colapso de la nación o el colapso de esta nación. Esta sección se ha considerado como una conclusión que contiene dos apéndices. ¿Podría la condición de Israel, usted cree, hermano, que podría la condición de Israel deteriorarse todavía más? Después de haber escuchado lo de la semana anterior, hermanos, de tanta idolatría, tanto pecado entre los líderes, ¿usted considera que podría empeorar la situación? Amén, hermano. Pues alguien describió, hermanos, esta última sección del libro como el pueblo de Israel revolcándose en el fondo de un pozo séptico, espiritual y moral, hermanos. Y ciertamente ese olor que sale cuando usted lea estos libros, hermanos, de estos capítulos finales de este libro de Jueces, del 17 al 18, en primer lugar, hermanos, nos presenta un ejemplo de este colapso, hermanos, de este colapso espiritual que nosotros vemos que vivía esta nación. En el capítulo 17, versículo 6, se presenta esta nota central del libro que nos dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué decía, hermano? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hermanos, esa es la nota que nos ubica, porque ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, hermanos? ¿Por qué está pasando esto en esta nación? Y lo primero que leemos es un hombre llamado Micaía, que le robó dinero a su mamá. Su madre llegó a pronunciar una maldición contra la persona que le había robado. Y hermanos, lo más probable es que era fetichismo para que no le cayera esa maldición sobre él, o no sé por qué otra cosa lo ha hecho, pero no fue por una causa espiritual que esta persona le confiesa a su mamá que él había tomado ese dinero, hermano. Y inmediatamente ella lo que hace es
ya había maldecido a la persona que había hecho esto, hermano. Pero ya que le confiesa el hijo, ella lo que hace es bendecirlo a él. Lo bendice en el nombre de Jehová y le dice, entonces, que va a usar ese dinero para hacer una imagen de talla. Pero en lugar de hacer una imagen de talla, hace una obra de fundición para no quedarse corta. Hermanos, el hombre hace esto y Micaía, ¿qué es lo que hace, hermanos? Hace terafines. Terafines son ídolos y dedica a uno de sus hijos para que sea sacerdote. Imagínense, hermanos, que tomaron esa decisión ahí. Y no tan solo que hicieron sacerdotes, o sea, todo lo contrario, hermanos, todo lo que no se debe hacer estaban haciendo. Porque, como explicamos hace rato, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hermanos, no había un concepto, no había obediencia de la ley, se les había olvidado Dios, hermanos. Y como si esto fuera poco, se aparece un joven levita de los que vivían con la tribu de Judá. ¿Y qué pasó, hermanos? Que él sale a buscar dónde vivir sin ningún destino en particular. Y él dijo, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Esto lo podemos leer en el versículo 9 de Jueces 17:9. Entonces, hermanos, él salió inmediatamente y sin conocerlo. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Micaía le ofrece trabajo. ¿Qué le dijo? Que le iba a pagar. ¿Y qué le dijo? ¿Qué creen que le dijo, hermanos? ¿Jueces qué dijiste? 17:9. 17:9. Que le iba a pagar por ser su sacerdote personal. Ya no era el hijo. Dice, pero ahora ya tengo a alguien que es levita. Ahora yo voy a estar bien con Dios. Hermanos, esa era su conclusión. Y lo vemos en el versículo 13, que es la conclusión que dice. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ya que no solamente Micaía estaba viviendo en medio del desorden, hermano, haciendo lo que él quería, sino que se encuentra un levita que debe estar dispuesto a defender las cosas del Señor. También he aceptado el trabajo, mi hermano. Uno mira que el capítulo 18 dice, el capítulo 18 da inicio con otra de esas frases importantes, hermanos. Estas frases importantes del libro, que es lo que nos dice, en aquellos días no había rey en Israel. Notan el énfasis, hermano. No hay rey, cada quien está haciendo lo que le da la gana. No hay gobierno, hermanos, no hay súbditos. ¿Han visto las películas del viejo oeste, hermano? Digamos que así, o impera la ley del revólver. Así es, hermano. Y esa frase nos prepara para la historia que leemos a continuación. La tribu de Dan todavía está por conquistar la tierra que le corresponde. ¿Y qué hacen ellos, hermanos? Mandan espías a reconocer la tierra. Y cuando llegan al monte de Efraín, pasan por la casa de Micaía. ¿Y qué pasó entonces, hermanos? Ellos reconocen una voz y reconocen la voz del levita y se sorprenden de encontrarse con este hombre. Y él les explica cómo fue que llegó ahí y a qué es lo que estaba haciendo, a qué se estaba dedicando, hermanos. Y como todo el suspenso de la historia es como cuando usted está leyendo la historia, hermano, está en el suspenso y es como que uno se espera a que ahora le van a decir, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué estás en ese lugar? Como que le iban a decir eso, pero no, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, ¿qué hacen? Le piden ayuda al levita. ¿Y qué le dicen? Pregunta pues a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje o qué hacemos.
Y hermanos, el sacerdote entre comillas le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y hermanos, ¿qué pasa ahí? Se llevan de ese hombre un colapso espiritual. ¿Qué es lo que se estaba viviendo en esa nación, hermanos? Los 5 hombres se van y regresan con el ejército. Y ellos se van. Entonces buscaron gente de guerra dispuestas a conquistar su tierra. Pero hermanos, antes deciden según ellos hacer algo muy importante para ellos. ¿Y qué fue eso, hermanos? ¿Qué hicieron? Pues le robaron los ídolos, hermanos. Robaron la imagen de talla a Micaía. Y no tan solo eso, hermanos, se llevaron el sacerdote que él tenía. Y dijeron: no vamos a ir solos. Y hermanos, todavía uno lee la historia y como que tiene la esperanza de que ellos regresen para castigar al apóstata que está allí. Pero dice: venimos de aquí para castigarte. Pero no, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Le dicen: venimos a contratarte. Se lo llevan, hermanos. Le hacen una oferta. ¿Y qué es lo que le dicen, hermanos? Vas a tener más prestigio con nosotros. Dice: tú calla y no digas nada. O le dije, y que pusiera la mano en su boca y que no dijera nada, hermanos. Y le dijeron: vente con nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que seas nuestro sacerdote. Y es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, o que seas sacerdote de una tribu de la familia de Israel. Hermanos, dice: ahora tú vas a ser sacerdote de más gente. ¿Qué pasó, hermanos? Este hombre se le alegró el corazón. ¿Y qué hizo él? Tomó el efod, que viene siendo su traje, su traje, el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo, hermanos. Pues este trabajo estaba mejor que él que estaba haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no había un concepto. No había un sentido de la obediencia a la palabra de Dios. Porque el Señor nos pide que obedezcamos su palabra, hermanos. Es lo que demanda de su pueblo. Pero ¿qué es lo que hizo el sacerdote, hermano? Se fue con ellos. Entonces, hermanos, al enterarse Micaía que se llevaron su sacerdote y que se llevaron sus ídolos, pues se fue tras de ellos, hermanos. Se fue a buscarlos. ¿Para qué? A reclamar lo que es suyo, lo que era suyo. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Que lo amenazaron y le dijeron: si tú das un paso más, te matamos a ti también. Generalmente, hermanos, se puede decir muy piadosa esta situación que acabamos de oír, hermanos. Para ellos fue exitosa porque se llevaron el sacerdote y se llevaron los terafines, se llevaron todo, hermanos. Y ellos se sentían como que habían hecho algo correcto. Entonces ellos levantan un altar a la imagen que ellos habían robado para adorar a ese Dios, ese ídolo, con el apoyo del sacerdote levita. Sacerdote que, hermanos, estaba actuando incorrectamente, y esto es un desastre moral, hermanos. Y eso Dios no lo puso allí. Esa descripción de que como cada quien haga lo que quiera era un desorden absoluto. Pero no solamente hay un desorden espiritual, ahí vemos también, hermanos, un colapso moral en el que cae la nación. El colapso moral en el que cae la nación lo podemos leer en el capítulo 19 al 21. Y da inicio con otras de las frases contextualizado del libro, en aquellas cuando dice que no había reyes en Israel, para entonces pasar a una de las historias, hermanos, se puede decir más espantosas de toda la Biblia. Sí, amén.
alguien describe la escena como el Sodoma mismo. Como si el Sodoma estuviera en Israel, un colapso que continúa cayendo cada vez más y más hondo, hermanos. En la historia que aparece a continuación, parece que todas las personas son culpables de alguna o de alguna tacha moral, de una u de otra manera, hermanos. Todo lo que se narra, lo que sucede, hermanos, todos salen sucios en esta historia. Y hay otro levita. Este es un levita que tiene una concubina. Y hermanos, la historia comenzó mal. El término que se utiliza para hablar de la mujer puede tener la connotación de alguien que es... Se supone que eran la tribu de los sacerdotes, la tribu de los levitas, del Leví, la tribu de Leví. Que eran de la tribu de Leví, ajá. Por eso esta persona decía que estaba haciendo algo correcto, porque era una persona que venía de la tribu, un descendiente. El Leví fue de los hijos de Israel. Sí. De las 12 tribus. Por eso a los levitas, ¿no? Porque venían de esa tierra, de la tribu de Leví. Gloria a Dios, Padre. Entonces, hermanos, no una compañera, y entonces para colmo, también la mujer le es infiel y se va de la casa por 4 meses. El levita la va a buscar y los eventos que se desarrollan luego, se puede decir así, hermanos, son repugnantes, aún para aquellos que formaban parte de esa misma debacle moral de aquellos tiempos, hermanos. Ellos mismos, cuando evalúan el hecho, lo llaman maldad. Ellos tratan de encontrar hospedaje en una ciudad de los benjamitas, en Gaba, pero no solo los habitantes no los hospedaban, no les brindaban hospitalidad, sino que cuando aparece quien lo hace, los demás habitantes atentan contra la integridad de los visitantes. Y hermanos, el levita narra en el próximo capítulo qué fue lo que pasó. Este es en Jueces 25. Dice: y levantándose contra mí, los de Gaba rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. O sea, lo que querían era matarme, pero de ella abusaron hasta matarla. La historia, hermanos, se convierte en algo cada día más aterrador. Una afrenta para el pueblo de Israel. Más aterradora la insensibilidad de la nación. Había llegado a su colmo. Y como una manera de despertar la sensibilidad, el hombre, ¿qué es lo que hace, hermano? Envía un pedazo de la mujer a cada una de las tribus de Israel. La descuartizan. La mujer, hermano, no tuvo ni siquiera la oportunidad de ser enterrada con dignidad. Dice el versículo 30 del capítulo 19: todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Señores, esto no debe seguir. Así las cosas ya llegaron a su colmo, a los límites. Tenemos que hacer algo al respecto. Y ahora, en medio de aquellos días de tanta oscuridad, todavía algo queda, porque la nación todavía catalogada lo sucedido como una maldad. Dice, es una maldad, algo hay que hacer. Sin embargo, hermanos, en la actualidad nosotros vivimos en unos días que se consideran políticamente incorrectos. Si alguna persona cataloga algo como un pecado,
o como maldad. Porque hermanos, en estos días estamos viviendo cuando hay hábitos, costumbres o estilos de vida que son protegidos, que no le podemos llamar pecado, que no debemos osar a llamarlos maldad. No existe esa categoría en la ética que estamos viviendo el día de hoy, hermanos. Para todos o para muchos, todo se reduce a un asunto de preferencia o de orientación personal. Y hermanos, mucha atención, porque nos quieren llevar a ese punto. Porque ¿qué pasa, hermanos? Que cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien quiere hacer lo que le parece. Oye, se supone que matar es un pecado grande. Como dan permiso para matar a los niños. Correcto. O sea, ya no dice que es legal el aborto. Todo es legal. Sí, Los abusos antes. pero habiendo métodos anticonceptivos, ¿no? Habiendo métodos anticonceptivos no puede haber Supuestamente hasta eso es pecado. Porque desde el momento que pero me refiero a que entra es vida. sí, pero me refiero a que habiendo métodos Prevención. No, o sea, antes de antes de que a los culpables. Pero hermanos, en lugar de que ellos actuaran en justicia, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos declaran la guerra. Y ellos se van a guerra. Y tenemos a Benjamín por un lado y a los hijos de Israel por el otro. El ejército de Benjamín con 26,000, el ejército de Israel con 400,000. Ellos estaban dispuestos a irse a la guerra, hermanos. Y destaca el libro que había 700 zurdos escogidos. Digamos que era el grupo de élite de los benjamines. Y ellos confiaban en que ellos podían ciertamente protegerlos. Y tuvieron victorias, pero temporales, hermanos. Pero la condición moral de la nación provoca esta guerra con un alto número de pérdidas, de vidas. La filosofía de cada quien, que cada quien hace con su vida lo que quiere, hermanos, y es en la actualidad, es una falsedad. Es una falsedad inventada en el mismo infierno, hermanos. Gente iba a morir por eso. Gente iba a morir sencillamente, ¿por qué? Como lo dijo la hermana, por protección. Porque querían proteger a gente que quería vivir como les daba la gana. El pecado de un grupo de Benjamín causa la muerte de miles en la nación y por poco destruye la tribu de Benjamín completamente. Finalmente los benjamines son derrotados y el texto nos dice: como el Señor peleó contra ellos, del capítulo 20, versículos 34 y 35, dice: Dios mismo los derrotó. La elección de jueces, hermanos, es clara. La desobediencia o el desobedecer la palabra de Dios yendo tras dioses sustitutos es un camino que solo conduce al desastre espiritual. Al desastre espiritual y moral. 25, 35. Y el punto, hermano, el punto es: aprendamos la lección. Aprendamos la lección. Sí, amén. Vamos a dejar a Dios a un lado y amamos las cosas de este mundo y vamos a levantar ídolos conforme a nuestro propio corazón. Entonces sufriremos las consecuencias espirituales y consecuencias morales. Hermanos, el hombre progresa tecnológicamente. ¿Qué pasa? Se engrandece ante sus propios ojos. Y esto ya ocurrió en el pasado, hermanos, con el modernismo, con la industrialización, y todavía sigue ocurriendo. Y hermanos, el hombre alcanza Alabado nuevos sea tu logros nombre, Padre. y se cree a sí mismo capaz de establecer sus propias pautas morales. El aborto, dicen, el aborto no es nada. La homosexualidad, no es nada. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, no, todo está siendo aceptado. Hermanos, el mensaje de jueces: somos vulnerables a las costumbres de las naciones.
somos vulnerables a las costumbres de las naciones. Y por eso, ¿qué nos dice Pablo, hermano? ¿Qué nos dice? No os conforméis a este siglo, Gloria a Dios. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, aleluya. Amén, hermanos. Este sistema no es nuestro paraíso, hermanos, y nunca lo será. Nunca Sí, amén. será lo que necesitamos Amén, en un nuevo aleluya. sistema en el que impondrá nuestro Señor, cuando se cumpla la profecía de que Él regirá las naciones. Pero ¿cómo, hermanos? Con vara de hierro. Entonces el mundo será un lugar seguro para el pueblo de Dios. Solo entonces Jesús, en el libro de Jueces, creo que hay un punto claro, hermanos. Los jueces son una figura de Jesús, en el sentido de que cada vez venía a ser un salvador o un pequeño salvador para la nación. Estos jueces, hermanos, eran instrumentos, pero eran instrumentos en las manos de Dios para llevar paz a Israel. Sí, amén. Pero todos con sus defectos, todos con sus tachas, hermanos. Pero Jesús es el Salvador perfecto. Amén, aleluya. Sí, amén. Jesús es el que trajo la verdadera liberación al pueblo de Dios. Sí, amén. Os ha nacido un Salvador que es Cristo. Sí, aleluya. Ninguno de los jueces pudo traer verdadera solución al problema, hermano, al problema del pecado. Ninguno pudo terminar con la espiral descendente. En cambio, hermano, Jesús rompe las cadenas del pecado. Sí, amén. Y el Señor nos capacita para que vivamos para Dios, dando muerte a la idolatría y la paz que en Él nos dará, que nos duraba, como dice, duraba menos, porque solamente duraba cuando vivía el juez. Pero hermanos, esta paz que el Señor nos da durará para siempre. Amén. Porque nuestro Dios vive, hermano. Nuestro Dios vive para Sí, siempre. aleluya. El libro de Jueces nos deja preguntándonos dónde vamos a encontrar un líder. Porque se levanta uno y cae. Se levanta uno y cae el pueblo. Se levanta otro y cae el pueblo. Hermanos, Jesús es ese líder. Él es nuestro gozo. Él es nuestra corona, hermano. Gloria a Dios. Esa frase de que no había rey en el pueblo de Israel iba a ser sustituida, hermanos, cambiada, porque vendrían reyes. Vendría David, sobre todo porque vendría luego alguien de la misma línea, de la línea de David, que establecerá sobre su reino. Y él será, hermanos, rey de reyes y señor de señores por toda la eternidad. A él sea la gloria, la honra y el poder. Bendito Jesús. Hermanos, el Señor nos guarde para ser fieles para Él, para siempre, en medio del desorden moral en que vivimos. Y recuerden esto, hermanos, vivimos en Cristo y Cristo impondrá su reino, hermanos. Sí, amén. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya.